Hola para todas las personas que se conectan en este momento con nosotros a través de Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Andrea Muñoz, soy curadora en jefe en Plural Nodo Cultural y esta tarde continuamos con nuestra serie de transmisiones de Piedra, 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 Encuentro de Arte y Cocina. Este es un proyecto creado y liderado desde Plural y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. En la tarde de hoy vamos a tener una entrevista con uno de los artistas invitados al componente expositivo del encuentro. Se trata de Freddy Clavijo, artista de Pereira, que en la actualidad reside en Bogotá. Hola Freddy, ¿cómo estás y bienvenido? Hola, muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están conectadas para compartir la tarde de hoy un poco sobre nuestros procesos. Maravilloso. Tenemos la oportunidad en la exposición de Piedra, Piedra, Piedra de contar con dos obras que de hecho parten de proyectos diferentes. Tenemos Río Seco, que es del 2017, ya tú nos vas a contar más sobre el proyecto en el que nace, y tenemos Péndulo del 2018. Así que, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poco sobre los intereses que tenías en el momento de ejecución de estas piezas? Comencemos por Río Seco, cuéntanos el año, el proyecto del que surge y cómo fue el proceso para su creación. Bueno, Río Seco hace parte de un cuerpo de obra que se llama La Certeza o la Duda. Es un proyecto desarrollado durante el año 2017. Este proyecto tenía como interrogante cómo formular un paisaje que era más un escenario de la representación, una especie de ecosistema visual donde se reúnen diferentes objetos de diferente procedencia para conformar una noción de lugar, un lugar que carece de horizonte, un paisaje crepuscular. Hay un interrogante sobre una noción de futuro, un futuro incierto. Esta idea de la certeza de la duda es como encontrarnos desprovisto de respuestas a esa interrogante que nos ha acompañado históricamente sobre qué es el futuro o qué será el futuro. El proyecto consta de diferentes materialidades, diferentes morfologías. Uno de ellos, que es como la pieza que podemos encontrar acá en Plural, se llama Río Seco, que es una instalación conformada por 20 vasos de cristal de uso cotidiano, los cuales están perforados y están atravesados por una especie de rama que hace como un dibujo en el espacio. Esta rama está segmentada, está conformada por diferentes segmentos de árboles de diferentes especies. Había como un interrogante también sobre cómo generar una noción de dibujo en el espacio como un cauce de un río carente de líquido. Creo que parte de mis procesos están nombrando de alguna medida el agua, el recurso hídrico, los ríos, pero por un problema de ausencia. Se están siempre nombrando desde una evocación. Y en este caso, los vasos al estar perforados, como ha sido parte de mi proceso, es una idea de inhabilitarlos de manera funcional con un interés o tal vez con una ambición de poderlos potenciar como portadores de fuerzas poéticas. Creo que en nuestras conversaciones anteriores habíamos destacado un poco que tienes cierta referencia de las anécdotas que vienen del hogar, así como una recurrencia a estos objetos domésticos, objetos de lo cotidiano. Cuéntanos la anécdota de la que tomas el vaso de agua y después cuéntanos un poco sobre el proceso de transformación de esta obra, porque sé que la has mostrado en diferentes lugares y en estos diferentes lugares, por ejemplo, la madera viene de otros espacios. Sí, digamos que parte de mi capital simbólico proviene de un archivo, unas memorias personales. Uno, pues estoy muy cerca al río porque mi abuela fue lavandera a orillas del río Tun y crecí escuchando sus relatos a partir de los sucesos que se daban durante sus actividades. Posteriormente, durante gran parte de mi infancia, siempre era recurrente a estas visitas que tienen personas en mendicidad que van a la casa a tocar, y mi mamá siempre me decía que nunca se le niega a nadie un vaso de agua, y fue de alguna manera generando ondas en mi memoria que han llegado hasta el hoy. Y cuando me formulaba de alguna manera de desarrollar un proceso que se vinculara al río, había una palabra
que me ha interesado mucho, de cierta manera, porque me conmueve y me moviliza un montón de estéticas relacionadas con el arte japonés. Entonces, una idea de síntesis, cómo ir sintetizando imágenes que de alguna manera son muy complejas. Entonces pensaba que una línea en el espacio y un vaso podría recoger o evocar una idea de río y a la vez un río que está atravesando el cuerpo, un cuerpo sediento, que deja de ser simplemente como un escenario de lo bello y empieza a hablar de una relación entre cuerpo, o cultura y naturaleza, que es uno de los intereses que tengo. Ahorita hablemos de las diferentes exposiciones en las que esta pieza ha estado, porque tengo entendido que estas ramas fueron recogidas en Medellín, a diferencia de la primera obra que desarrollaste. Sí, este proyecto, esta pieza ha tenido dos versiones. La primera se realizó yo vivía en la zona rural de la ciudad de Pereira y en el río Otún bajaban restos de ramas de árbol de balso y entonces flotaban. Me parecía muy interesante que estos fragmentos de árbol flotaran y hice una recolección de estos y fue como la primera versión que se presentó en el Museo de Arte de Pereira. Posteriormente, esta pieza se presentó durante Arbo, ese mismo año, en el 2017, y se realizó, en ese momento estaba realizando una residencia en Taller 7 y la recolección de las ramas se hicieron en el barrio Prado Centro, como utilizando un poco del paisaje urbano, de estos árboles que se encuentran cohabitando con nosotros en el espacio de la urbe y tomando segmentos y los fui uniendo con unos imanes que son los que permiten que la pieza se pueda articular y dialogar con la arquitectura del espacio en el cual se presenta. Posteriormente se presentó en la sala de proyectos de la Universidad de los Andes y había estado como en un estado de incubación hasta que ahorita Plural pues le permite activarse de nuevo. Bien, las imágenes que estamos viendo anteriormente corresponden a la exposición que tenemos en la actualidad en Plural y que hacen parte del segundo encuentro de arte y cocina. Y como pueden ver, Freddy trató de disponer o de hacer este dibujo en el espacio. En una conversación anterior que tuvimos ya con Juan Fernando López, él contaba un poco en temas curatoriales cómo la contingencia nos ha permitido jugar un poco con la expografía. Es decir, si tuviésemos más afluencia de público, sería más difícil haber logrado este dibujo por los cuidados que hay que tener, pues es una pieza que está sobre el piso, a veces se vuelve un poco invisible, es muy bella porque normalmente tienes que encontrarte y luego empiezas a recorrerla una vez la encuentras. Y en esta ocasión, aprovechando un poco que no tenemos afluencia de personas dentro del espacio, pues nos tomamos las libertades para que Freddy pudiese dibujar más o menos sobre la sala de exposiciones. Freddy, hablemos ahora sobre la segunda obra que tenemos, que es Péndulo, es una pieza de video y es del 2018 y tal como les comentaba al inicio, también hace parte de un proyecto diferente al de Río Seco. Entonces, cuéntanos sobre los orígenes de Péndulo, el proyecto del que hacía parte, y vamos desarrollando a partir de ahí otras inquietudes. Listo, vale. Péndulo es un proyecto que hace parte de una investigación que se desarrolló en el año 2018 que se llama De lo árido. Era un interrogante de cómo representar el desierto, pero un desierto atravesado por la cultura. En este caso, entonces, me remitió de alguna manera a una pregunta geopolítica, que es la relación que establece una economía informal en la parte norte del país, en la Alta Guajira. Esta relación del tráfico con gasolina y la dificultad para acceder a los recursos hídricos, al agua. Surge también de un interrogante que eso permite un diálogo, digamos, con Río Seco, que es el problema del río Rancherías y la represa El Cercado, cómo la construcción de esta represa hace que las personas que habitan a orillas de los márgenes de este río deban sufrir constantemente, dependiendo las estaciones del año, la ausencia o falta de recurso hídrico, de agua. Durante la realización del proyecto, llega un interrogante que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi práctica y que viene tal vez desde la universidad, que es la representación de la Venus, desde la Venus de Windelford hasta la actualidad. Este ser
que ha estado vinculado desde la antigüedad a una relación con la tierra, a la fertilidad. Entonces, cuando hablaba de lo árido, me inquietó mucho las relaciones que pasaban a nivel del subsuelo, de lo que pasaba bajo la tierra, estos sistemas de extracción de petróleo, gas o carbón que se dan en La Guajira. En La Guajira se encuentra el Cerrejón y uno de los más grandes lugares de extracción de gas. Entonces, me pareció un video muy apropiado para iniciar el proyecto de lo árido a nivel de la museografía, de la puesta en escena. A la vez, este video de péndulo me interesa hacer una evocación a la caverna, porque en la caverna me parece que es el lugar de donde germinan las imágenes históricamente, desde las representaciones prehistóricas. Entonces me ha parecido como un lugar también del escenario de la representación. Subyace otra pregunta dentro de este video, que es una noción de temporalidad. Este cuerpo que está moviendo el brazo como si fuera un metrónomo y que va dictando unos ciclos de tiempo que se están alterando constantemente. Me invita a pensar, o el lugar desde donde emerge es un interrogante sobre un tiempo que no viene necesariamente desde un dispositivo mecánico como el reloj, que nos invita a pensar un tiempo de manera lineal, sino que me hacía como una reflexión sobre un tiempo que surge por atravesar el cuerpo, un tiempo que está más cerca como al tiempo del rito o al tiempo del mito, un tiempo que es más consciente de un movimiento sobre el eje de la Tierra y un desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol, que desde algunos pueblos antiguos o primitivos podían establecer una serie de medidas para el cultivo. Entonces era pensar el tiempo no desprovisto del ser humano, sino pensar un tiempo ligado a la naturaleza humana. Sí, bueno, creo que en este video tenemos tres tópicos bien importantes. Por un lado hablas de la fertilidad, luego tenemos la caverna como el origen de las imágenes y aparece después el tiempo. Y finalmente has dicho el tiempo estaba ligado a los cultivos y a todos estos sistemas de producción, pero el cultivo viene a sí mismo relacionado con esta figura femenina que tiene que ver con la fertilidad, con la naturaleza. Conversamos un poco sobre los intereses de esta figura femenina en esta pieza video porque creo que he leído en tu portafolio que has cuestionado bastante la transformación de esta figura inicialmente femenina a nuestra actualidad, que se ha transformado, más bien reemplazado por una figura patriarcal. Cuéntanos un poco en esa cronología cómo has visto esa transformación. Me interesa mucho, yo creo que parte mucho desde mis estudios en la universidad de esta Venus de Windelford de la esteatopigia, estas relaciones físicas que establecía el hombre primitivo con una mujer que estaba cerca a la fertilidad, pero que era consciente de los ciclos lunares. De ahí hay una serie de cosas que son muy próximos, como a esa idea de la menstrualidad, como de mes a mes, también esa idea de la regla, que son como ese hueso marcado del hombre primitivo que podía medir los tiempos. Había una conciencia del tiempo, pero vinculado al cuerpo. Esta Venus va cambiando progresivamente y llega a los griegos y empieza, además de la idea de procreación y de fertilidad, entra ya más una cosa del eros, y progresivamente se va convirtiendo en una noción más de la belleza como un problema de lo morfológico, de una serie de estereotipos y de formas fisionómicas que responden dependiendo de la cultura, a una noción de belleza. Entonces va progresivamente desdibujándose ese eslabón o ese punto de raíz que tiene que ver con un vínculo con la tierra, que cuando hablábamos acerca de la curaduría establecía unos vínculos con esto de cultivar y de ir a la tierra, que es algo que subyace dentro del video. Bueno, parece que tenemos una intervención. Déjame ver. Ya, ¿me oyen bien?
No Hola, te Juan. escuchamos, no te ¿No? escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Adelante. listo. Bueno, dentro de la curaduría y cuando uno dialoga y tiene la oportunidad de compartir con los artistas durante el proceso de montar una exposición, de conceptualizarla, hay algo que me parecía muy importante, ¿no? Este péndulo, este metrónomo que está de todas maneras condicionado a la voluntad humana y a la capacidad física también, porque digamos que si en algún momento se esperara que se generara un tiempo perfecto, eso va a ser muy difícil por muchas variables. Entonces, una de las cosas que me parecía muy importante también hablar es esa manipulación mental o esa manipulación que tiene el hombre también con los tiempos de la naturaleza y se está viendo muy marcada, sobre todo en las cosechas grandes. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno piensa, por ejemplo, el aguacate, que tiene dos épocas de cosecha, una grande y una un poquito más pequeña, ya están generando ciertas dinámicas para que esa flor del aguacate dure más tiempo y no florezca y no produzca el aguacate en los tiempos de cosecha. Es decir, que se está cosechando en un tiempo mucho más prolongado, dañando los tiempos mismos del aguacate. Sí, entonces eso me pareció también muy importante dentro de esa pieza, marcar esos tiempos que deliberadamente el humano está modificando pues para su beneficio económico. Bien, gracias. Freddy, ya íbamos a entrar precisamente al tema del tiempo, ¿no? Porque si bien en un inicio habíamos conversado sobre esta linealidad, de repente en el video propones esta alteración, esta modificación. Entonces, ¿qué te parece si conversamos paralelo al tiempo sobre la noción que tienes de rito y mito y cómo la desarrollas y solucionas a través de tus obras? Bien, algo acerca de lo que decía Juan es que es esta relación con el ritmo, con el ciclo, con el tiempo, está muy vinculada al pulso, al tiempo del corazón, que es como una medida de tiempo relacionada con el cuerpo. Me ha interesado mucho dentro de mis interrogantes es cómo aproximarme al mito y cómo actualizar el mito, porque me parece que el tiempo del mito, además de que nos antecede, es el tiempo del antes, y ese tiempo del antes no es que se haya sobrepasado o superado, sino que es un tiempo que se actualiza en el presente. Con el rito, lo que hacemos es retrotraer ese pasado y activarlo en el presente, y a la vez nos permite dilucidar o proyectar qué es el futuro. Un futuro que no necesariamente está vinculado a nuestra noción de progreso, que es parte del motor de un sistema capitalista pseudocientífico que de alguna medida nos tiene donde estamos. Entonces, me ha interesado mucho el mito porque dentro de cosmogonías y con estas cosmogonías unos vínculos entre cultura y territorio, y dependiendo de las condiciones del territorio empiezan a variar la serie de los universos simbólicos, sígnicos, arquetípicos, simbólicos que conforman estos universos. Entonces para mí ha sido súper interesante reflexionar, por ejemplo, sobre el río como un lugar germen desde el cual se elabora una serie de tejidos simbólicos con relación al territorio, pero que están vivos en muchos de los casos en culturas que lo habitan y restablecen constantemente los vínculos con el lugar. Pasa mucho sin una idea de exotizar ni una idea de idealizar, pasa con muchos de los pueblos indígenas, no todos, en algunos que otros se encuentran permeados por una serie de condiciones de Occidente, pero digamos que dentro del imaginario o dentro de sus cosmovisiones se establecen constantemente una relación mucho más estrecha con el territorio. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de Michel Maffesoli en el texto Nomadismo y Vagabundeo Iniciáticos, que él dice que la primera relación que establecemos con el espacio es con la tierra, que posteriormente cuando el ser humano se ubica en la tierra
ya sea a través de las estrellas o del sol que ubica el adelante, el atrás, la Tierra se convierte en territorio. Y de inmediato empieza a generar una serie de marcas en el territorio para poderse ubicar de nuevo y hallar, de establecer coordenadas. Esas coordenadas en nuestro caso pueden ser linderos, carreteras, o en el hombre antiguo el menir, o una serie de piedras. Entonces, el territorio siempre lo estamos reconociendo porque vamos dejando rastros de dónde empieza y dónde termina. En el caso de los pueblos que restablecen conexiones con la tierra, están estableciendo unas conexiones vivas, donde las marcas no son necesariamente verticales, sino que son de una naturaleza horizontal. Entonces, un río, una quebrada, un árbol pueden ser esas marcas que ya no son producidas por el hombre. Entonces, me parece súper interesante esas relaciones entre cultura y naturaleza. Sí, un comentario que me gustaría agregar ahí respecto a estos reconocimientos del territorio que normalmente se dan por fuera del cuerpo mismo, es que siento que puede ser un poco cíclico tener que reconocer por fuera del cuerpo mismo el territorio para regresar y entender que este cuerpo es casi que el primer territorio que habitamos, ¿no? Entonces es casi una relación de tener que salir e impactar o alterar por fuera de nosotros para luego comprender cómo habitarnos a nosotros mismos. Freddy, en cuanto a eso, Andrea, por ejemplo, a mí me gusta pensar que mi práctica está muy vinculada al paisaje, pero cuando yo pienso en el paisaje, pienso más en un mentefacto, pienso más en un artefacto mental que lo que evidencia es el lugar desde donde nos ubicamos para ver y con qué categorías establecemos esta mirada, qué categorías asignamos a eso que estamos viendo. Entonces, en ese orden de ideas, lo observado no necesariamente está fuera de nosotros. Entonces, el paisaje puede ser un paisaje del cuerpo o del inconsciente. Lo que pasa es que habitualmente hemos establecido un paisaje con línea de horizonte y del cual establecemos distancia. A mí parte de mi trabajo también ha estado muy influenciado por el romanticismo alemán. Esa relación, esa noción de la idea de paisaje de lo sublime, un paisaje que nos sobrepasa, una relación donde el micro y macro están en constante diálogo. Esta noción de línea de horizonte y de lo distante que nos sobrepasa, que con las herramientas tecnológicas que tenemos en el hoy y con la noción del pensamiento instrumental, podemos establecer otras herramientas de mirada que nos pueden mostrar universos micro y que también son otros paisajes. O sea, siento que al establecer como una línea de acción o de investigación el paisaje me genera una diversidad de herramientas y de posibilidades estéticas de abordar diversas esferas de la realidad que me son muy interesantes. Uh-huh. Bueno, y creo que ha sido Javier Maderuelo el que ha escrito un libro sobre el paisaje y en el que inicia diciendo, bueno, el paisaje es una construcción mental, ¿no? Uh-huh. Sí. Freddy, ya para finalizar esta entrevista, quiero que hablemos de algo muy importante que alcanzamos a conversar, de hecho, ayer, cuando estábamos en la preparación de esta transmisión, y abordamos el tema o la idea de reciclaje. Para la exposición y en la construcción cultural de la muestra de Piedra, hemos decidido generar un diálogo entre dos obras que, como le dijimos al inicio, hacen parte de dos proyectos un poco diferentes y que fueron realizados, una en el 2017 y otra en el 2018. Si bien el concepto de reciclaje está muy presente en tu práctica respecto a la materialidad, cuéntanos ahora cómo ves precisamente en la formulación de esta exposición la modificación de esa noción de reciclaje en cuanto al sentido, en cuanto a las ideas. Pues Andrea, para mí ha sido muy interesante porque hace algún tiempo me he estado interrogando sobre esto y afortunadamente se da gracias a un proyecto curatorial. En alguna medida, por los procesos que vivimos como artistas, nos vemos abocados a responder de manera muy apresurada a una serie de eventos o de compromisos que vamos adquiriendo y eso siempre está muy ligado a una noción de lo nuevo, de que siempre tenemos que estar generando cosas nuevas y cosas que sean espectaculares y cosas que innoven. Entonces, hace algún tiempo había estado pensando en cómo establecer un circuito
de reciclaje de la propia obra, cuerpos de obra que pudieran poner a dialogar entre ellos, y si bien no son piezas nuevas, al establecer correlaciones entre ellas o relaciones entre estas, puedan activar nuevos significados o actualizar significados que no se tenían a consideración. Al presentar una pieza como Río Seco del 2017, con Péndulo que se hizo en el 2018 y ponerlos en diálogo, me pareció muy interesante que se activaron unos nuevos discursos, dos miradas del paisaje, una que si bien hablaba de la sed del cuerpo, un cuerpo sediento, y la otra un tiempo de lo mítico y un tiempo a través del cuerpo, empezaron a dialogar de manera, para mí, poética y muy interesante. Bueno, creo que algo que puedes añadir de ahora en adelante cuando conversemos sobre tu trabajo puede ser el concepto de actualizar, porque creo que estás actualizando mitos, ritos, pero también las nociones desde las que has partido, como esta de reciclaje. Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Voy a revisar rápidamente si tenemos de pronto comentarios, preguntas o tal vez otra intervención. Bueno, creo que estamos bien en este momento. Freddy, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Piedra, Piedra, Piedra. Para nosotros ha sido un gusto trabajar contigo, tener tus obras en la muestra. Quiero recordarle a las personas que si quieren observar el curso de esta exposición, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde hemos estado posteando los artistas participantes, así como imágenes de sus obras, y también en nuestra página web, pluralnodocultural.com. También les recomiendo que estén muy pendientes a nuestra programación, pues la próxima semana, durante los próximos 15 días, tendremos otra serie de entrevistas, charlas, acciones y también un simposio. Freddy, nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a Plural por extenderme la invitación, y muchas gracias a las personas que se tomaron la tarde el día de hoy a escuchar un poco de nuestros procesos. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto.